Primera de Juan, capítulo 3, del 18 al 24. Y dice la palabra de Dios: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra y te pedimos que tú ilumines, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, para recibirla con mansedumbre y, Señor, que nos sigas cambiando. Te pido, Señor, que tú edifiques tu iglesia con tu palabra, que me uses a mí y que, Señor, sea tu Espíritu el que nos hable a nosotros. Y también, Señor, que puedas traer salvación a aquellos que no la tienen y están en este lugar. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana voy a empezar directamente diciéndoos en una oración breve lo que enseña este pasaje que acabamos de leer. Y luego, pues, os voy a enseñar dónde lo hemos visto. Este pasaje enseña lo siguiente. Cuando guardas los mandamientos de Dios, puedes estar confiado de que eres hijo de Dios, lo cual acallará tu conciencia y recibirás las cosas que le hayas pedido. Lo voy a repetir. Cuando guardas los mandamientos de Dios, puedes estar confiado de que eres hijo de Dios. Esto acallará tu conciencia y recibirás las cosas que le hayas pedido. Ahora bien, antes de mirar el pasaje que acabamos de leer, necesitamos poner este pasaje, este texto en su contexto. Y yo sé que lo he repetido varias veces cuando hemos estado en este capítulo 3, pero es importante. En el capítulo 3 de esta carta, Juan está mostrando las evidencias de un Hijo de Dios. Recordemos que el versículo clave es el versículo 10 del capítulo 3. Dice: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Veis? Son dos evidencias. ¿Cómo sabemos quién es un hijo de Dios? Bueno, lo sabemos porque el Hijo de Dios se manifiesta andando en justicia y amando a su hermano. Nos dice Juan que los hijos de Dios se manifiestan y muestran en estas dos cosas, andando en justicia y amando a su hermano. Estas son las dos grandes evidencias por las cuales podemos estar seguros de que alguien es hijo de Dios. Los que no muestran estas evidencias en su vida, nos dice la palabra de Dios que son hijos del diablo. Entonces, tiene que haber estas dos evidencias en una persona para saber y estar seguros de que esta persona es hijo de Dios. Ahora, dejadme daros mi testimonio. Cuando yo fui salvo y leí Primera de Juan, causó en mí muchos problemas de conciencia. Muchos problemas de conciencia. ¿Por qué? Porque no me veía a la altura de estas cosas. Yo leía y veía y decía, bueno, tienes que andar en justicia, tienes que amar a tu hermano, y yo miraba mi vida y decía, yo no llego a eso. No llego a estos estándares tan altos de la palabra de Dios. Y yo razonaba, como no llego a esos estándares tan altos de la palabra de Dios, eso quiere decir que no soy hijo de Dios. Y esto me deprimía. La culpa de estos problemas de conciencia no fue Primera de Juan, obviamente, sino fue mi mal entendimiento de Primera de Juan.
Lo que yo no me daba cuenta era lo siguiente, y esto a lo mejor os puede ayudar a vosotros también. Lo que no me daba cuenta es que no puedo andar en justicia y amar a mis hermanos a menos que Dios me haya hecho nacer de nuevo. Yo trataba de andar en justicia y amar a mis hermanos, olvidándome que eso solo lo puedo hacer si he nacido de nuevo. Yo no podría producir justicia y amor en mí mismo, no puedo producir justicia y amor en mí mismo fuera del nuevo nacimiento. Necesito nacer de nuevo y eso hará que ande en justicia y ame a mis hermanos. Entonces, yo veía la exigencia, pero me olvidaba del poder. Yo trataba de andar en justicia y trataba de amar a mis hermanos, olvidándome que eso solo lo puedo hacer si soy hijo de Dios, si Dios me ha hecho nacer de nuevo. Entonces yo me enfocaba mucho en hacer, olvidándome de lo que Dios ha hecho para que yo pueda hacer lo que tenga que hacer. Y esto es algo con lo que sigo luchando a día de hoy. Pensar de esta nueva manera me quita el peso de pensar que Dios me exige justicia y amor sin darme su gracia y misericordia para llevarlo a cabo. Ahora bien, esta gracia que Dios me da es solo posible si estoy en Cristo. Si estoy en Cristo, soy acepto en el amado. Y punto, da igual lo que yo haga. No importa si amo mucho a mis hermanos o si no les amo mucho. Si estoy en Cristo, eso quiere decir que soy acepto ya en el amado. Y todos aquellos que están en Cristo son aceptos en el amado. No importa lo que hagan. Y curiosamente, cuando te das cuenta de esto, esto te llevará a amar a tus hermanos y andar en justicia. Os doy este testimonio para que no penséis que es posible andar en justicia y amar a tu hermano sin haber nacido de nuevo. Es imposible. O sea, tú no puedes amar a tus hermanos si no has nacido de nuevo. Tú no puedes andar en justicia si no has nacido de nuevo. Es imposible sin que Dios te haya hecho su Hijo a través de Jesucristo. Así que si estás aquí en esta mañana con este peso de no agradar a Dios, como debieras hacerlo, vuelve a mirar la cruz y todo lo que Dios hizo ahí por ti, por pura gracia. Deja de esforzarte por ti mismo. Recuerda una vez más lo que Dios ha hecho por ti por su pura gracia. Así que este capítulo 3, volviendo al capítulo 3 de Juan, nos enseña las evidencias de uno que ha nacido de Dios. Anda en justicia y ama a sus hermanos. Todo aquel que ha nacido de Dios mostrará estas evidencias en su vida sí o sí. No de una manera perfecta, pero sí de una manera perseverante. Es decir, esa persona caerá en pecado, pero se va a levantar. Esa persona pecará contra sus hermanos, pero les pedirá perdón y seguirá adelante. Y la razón de esto es que ha nacido de nuevo, es hijo de Dios. Por eso podemos hacer esas cosas. Y ya hemos visto en detalle estas dos evidencias de andar en justicia y amar al hermano, los hemos visto ya en detalle. Y ahora veremos el final del capítulo 3. En este final Juan quiere dar confianza a sus lectores. Quiere que sus lectores sepan quiénes son y la confianza que tienen en Dios. Y os vuelvo a repetir lo que enseña este pasaje. Enseña que cuando guardas los mandamientos de Dios, puedes estar confiado de que eres hijo de Dios, lo cual acallará tu conciencia y recibirás las cosas que le hayas pedido. Ahora, vayamos al versículo 18 y 19. Y dice así: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En estos dos versículos hay tres palabras clave. La primera palabra es amar, que está en el versículo 18, cuando dice no amemos de tal manera, sino hagámoslo de esta manera. Esa es la primera palabra clave. La segunda es conocer. En el versículo 19 dice, y en esto conocemos. Y la tercera palabra clave es asegurar, que también está en el versículo 19, y dice aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y estas palabras, las tres, dependen una de la otra. Cuando amas, conoces, y cuando conoces, aseguras.
Lo que Juan está haciendo aquí es tratar con el tema de la seguridad de salvación. Juan está respondiendo a la siguiente pregunta: cómo podemos conocer que somos hijos de Dios? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que soy hijo de Dios? La respuesta que da Juan es sencilla. Podemos conocer que somos hijos de Dios cuando guardamos el mandamiento de amarnos los unos a los otros, de hecho y en verdad. Eso es lo que dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué? El versículo 18 anterior, el anterior lo dice, cuando amamos de hecho y en verdad. Cuando amamos de hecho y en verdad, en esto conocemos que somos de la verdad. Cuando el creyente guarda ese mandamiento de amar, puede estar seguro de que es hijo de Dios. La razón no es porque hay algo en su interior que le llama a amar a sus hermanos, no. La razón es porque solo podría guardar el mandamiento de amar a su hermano porque ha nacido de Dios y por tanto Dios le ha hecho su hijo. Ahora, ¿nos damos cuenta, hermanos, de lo importante que es el amor fraternal? No puede haber cristianismo verdadero donde no hay amor fraternal. Imposible. No podemos ser una iglesia verdadera si no hay amor fraternal. La razón es porque el amor entre hermanos es consecuencia directa de haber nacido de nuevo. Juan lo dijo en el versículo 14, fijaros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que leemos mucho la Biblia, en que venimos a la iglesia fielmente, o que oramos mucho. ¿En qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿En qué sabemos que tenemos vida espiritual? ¿En qué sabemos que Dios nos ha hecho sus hijos? Pues en que amamos a los hermanos. En eso lo sabemos. Este es un pasaje paralelo al versículo 19, ¿no? Porque también este versículo 19 dice, y en esto conocemos, y está diciendo más o menos lo mismo. Conocemos que somos de la verdad cuando amamos a nuestros hermanos. Y la clase de amor que demostrará a uno que ha nacido de nuevo es de hecho y en verdad. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Va a amar de hecho y en verdad, no solo de palabras. O como dijo Juan también en el versículo 16, fijaros. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esa es la clase de amor que demostrará uno que ha nacido de nuevo. Una clase de amor que está dispuesto a poner su vida por sus hermanos. Está dispuesto a estar al servicio de sus hermanos. Ahora, soy consciente de que uno se podría sentir culpable porque no ama lo suficiente a su hermano. Y eso es verdad. Esto podría hacer que tambalee tu confianza de que eres hijo de Dios. ¿Verdad? Cuando dices, yo no amo lo suficiente, eso quiere decir que no soy hijo de Dios. Si te sientes así, si sientes que no amas suficientemente a tu hermano, eso es un fuerte indicio, hermano, de que en realidad sí eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque solo los hijos de Dios se pueden sentir culpables porque no aman lo suficiente. Solo un hijo de Dios ve en su vida lo mucho que le falta para ser como Dios quiere que sea. Solo los hijos de Dios pueden ver los muchos que les falta para agradar a Dios en sus vidas. Ahora, cuando vemos en nosotros falta de amor al hermano, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? La solución a esto no es esforzarte más para amar a tus hermanos. La solución a esto es volver a mirar a Dios. Es volver a mirar todo lo que Dios hizo por ti en la cruz. Cuando miras esto, eso te animará para amar más a tus hermanos. Cuando miras, porque sabes que el amor de Dios hacia ti no depende del amor que tú das a tus hermanos. Dios no te ama porque ames mucho a tus hermanos, sino que Dios te ama porque Él quiere y ya está. Mira el amor que Dios te ha dado para hacerte su hijo y eso te llevará a amar a tus hermanos. El capítulo 3 de Primera de Juan, fijaros cómo empieza. Mirad ¿qué? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos,
Cuando veamos en nosotros falta de amor hacia nuestros hermanos, lo que debemos hacer es volver a mirar la cruz, volver a mirar lo que Él hizo por nosotros ahí en la cruz. No trates de esforzarte en tus propias fuerzas de amar a tus hermanos. Vuelve a mirar la cruz y eso te animará para amar a tus hermanos. Cuando veas que el amor de Dios hacia ti te lleva a querer amar a tus hermanos, eso quiere decir que puedes estar seguro de que eres hijo de Dios. Cuando tú miras el amor de Dios hacia ti y dices, yo quiero amar a mis hermanos, eso quiere decir que eres hijo de Dios. Y es que el amor de Dios hacia nosotros siempre nos lleva a querer obedecer sus mandamientos. Siempre. Así que cuando amamos a nuestros hermanos de hecho y en verdad, quiere decir que somos de la verdad. Pero no solo esto, no solamente sabemos que somos de la verdad cuando amamos a nuestros hermanos, sino que también aseguramos nuestros corazones delante de Dios. El versículo 19, fijaros, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La palabra corazón aquí hace referencia a nuestra conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, yo creo que todos lo sabemos. La conciencia es esa voz que todos llevamos dentro, es esa voz dentro de nosotros que constantemente nos dice lo que hemos hecho mal. Es esa voz, nadie tiene que decirte lo que has hecho mal, ya tu conciencia te lo dice. Es un juez que todos llevamos dentro, es un juez que dicta entre lo bueno y lo malo que tú haces. La conciencia es algo que todo ser humano tiene por causa de ser hecho a imagen de Dios. Y esto es un fuerte, por cierto, ya como un paréntesis, esto es una fuerte prueba de la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que todo ser humano en todo el mundo sepa lo que está mal y lo que está bien? Las mismas cosas. ¿Cómo es posible que aquí en España se sepa que está mal matar y en África, en cualquier país, en el Congo, sepan que está mal matar también? ¿Cómo es posible? Porque Dios nos ha hecho a su imagen y todos compartimos la misma conciencia dentro de nosotros mismos. Y todos sabemos lo que está mal y lo que está bien. Todos lo sabemos dentro de nosotros mismos. No hace falta ser cristiano para eso. Todo ser humano lleva eso en él, porque Dios lo ha hecho a imagen de Dios. Y si vamos un momento a Romanos capítulo 2, ahí vamos a ver una fuerte explicación, una clara explicación, mejor dicho, acerca de la conciencia. Romanos capítulo 2, del 14 al 15. Romanos capítulo 2, del versículo 14 al versículo 15. Y nos dice ahí: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿quiénes son los gentiles? Tú y yo. A menos que haya aquí algún israelita, yo creo que no hay ninguno. Pero los gentiles son todos aquellos, todas las personas fuera del pueblo de Israel, fuera del pueblo de la nación de Israel. Entonces, nosotros somos gentiles. Y nosotros no hemos recibido la ley de Dios, solo Israel la recibió. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿cómo lo hace por naturaleza? No tienes que tener la ley para saber lo que está bien. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y luego fijaros, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Todo ser humano tiene la obra de la ley escrita en su corazón. ¿Y cuál es la obra de la ley? Bueno, dictar lo que está bien y lo que está mal. Eso es la obra de la ley. Y todo ser humano llevamos eso dentro de nosotros. Entonces, todos nosotros tenemos una conciencia que nos acusa constantemente cuando hacemos cosas malas. Ahora, volviendo a Juan, ¿qué tiene que ver todo esto? Volviendo a Juan, él nos dice que la manera como podemos asegurar o la manera como podemos persuadir o acallar nuestras conciencias delante de Dios es conociendo que somos de la verdad. ¿Y cómo conocemos que somos de la verdad?
cuando veamos en nosotros una obediencia a los mandamientos de Dios, cuando veamos que amamos a nuestros hermanos. ¿Y por qué necesitamos hacer eso con nuestra conciencia? ¿Por qué necesitamos acallar nuestra conciencia? Bueno, el versículo 20 de 1 de Juan capítulo 3 nos lo dice. Dice, y en esto conocemos que somos, el versículo 20, no el 19. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. La razón por la cual necesitamos asegurar nuestra conciencia delante de Dios es porque nuestra conciencia nos condena constantemente. La conciencia suele tener razón cuando nos condena o cuando nos acusa. Sin embargo, Dios es mayor que nuestra conciencia, nos dice Juan, y Él sabe que somos hijos de Dios porque Él mismo nos hizo sus hijos. Ahora, el versículo 20 que acabamos de leer, debo decir que este es uno de los versículos más difíciles de traducir que hay en Primera de Juan. Ahora, no voy a entrar en los detalles del por qué es difícil de traducir, porque son cuestiones del idioma original, pero es difícil de traducir correctamente. Y si tenéis tiempo luego en vuestras casas, simplemente haciendo una búsqueda simple en internet, viendo diferentes versiones de este versículo, vais a ver que lo han traducido de diferente manera, porque es difícil de traducir. Ahora, ante esta dificultad de traducción, este versículo también se podría interpretar de otra manera. Algunos interpretan este versículo como diciendo que si tu conciencia puede llegar a condenarte, ¿cuánto más Dios, que sabe todas las cosas, te va a condenar? ¿Cuánto más Dios? ¿Verdad? Si nuestra conciencia, que es un pequeño juez que muchas veces falla, puede llegar a condenarnos por cosas que hemos hecho mal, ¿cuánto más Dios, que es mayor que nuestra conciencia, te va a condenar? Entonces, esta interpretación entiende la conciencia como un juez menor que Dios, ¿verdad? Y estas personas dirían que lo que necesitas hacer es limpiar tu conciencia confiando en Cristo. Pues si no haces eso, ¿cuánto más te condenará Dios? Ahora, como veis, yo no he interpretado este pasaje de esta manera, porque yo creo que lo que Juan está aquí haciendo es tratar de ayudar a sus lectores a estar confiados en que sepan que son hijos de Dios, aunque sus conciencias muchas veces les acusan. Ahora, esto no nos da licencia a ir en contra de nuestra conciencia. Eso no quiere decir que tú digas, bueno, mi conciencia me acusa, pero como Dios es mayor que mi conciencia, no voy a hacer caso a mi conciencia, porque Dios sabe que soy su hijo, entonces da igual lo que yo haga ahora. No, eso no nos da licencia para ir en contra de nuestra conciencia. Cuando nuestras conciencias nos acusen, hagamos caso a esa acusación, porque suele ser verdadera. Pero podemos acallar nuestras conciencias, podemos tranquilizar, persuadir nuestras conciencias, recordándonos que somos de la verdad y sabemos que somos de la verdad porque vemos en nosotros un patrón de obediencia a los mandamientos de Dios. Hermanos, para decirlo con palabras más sencillas, porque puede ser que esto sea difícil de entender. Cuando tu conciencia te acusa, cuando tu conciencia tiene algo que decir en contra de ti, y lo tiene muchas veces, haz caso a esa acusación. Pero si ves en ti un querer obedecer los mandamientos de Dios, si ves en ti un querer amar a tus hermanos mejor, si ves en ti querer agradar mejor a Dios, ampárate en el hecho de que eres hijo de Dios. Porque solo un hijo de Dios podría sentirse de esa manera. Solo un hijo de Dios dice, quiero ser mejor, quiero agradar mejor a Dios. Y viene tu conciencia y te dice, no, mira lo que has hecho mal, mira lo que has hecho mal. Bueno, en ese momento, ampárate en el hecho de que Dios es mayor que tu conciencia y Él sabe todas las cosas, Él sabe que eres su hijo. Es algo parecido a lo que le dijo Jesús a Pedro en Juan capítulo 20. Fijaros. Perdón, el capítulo 21. Juan 21, versículo 15 al 17. Yo creo que todos conocemos esta historia, cuando Jesús le pregunta,
cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas, mis corderos. Ahora volvió a decirle la segunda vez Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastoread mis ovejas. Y ya la tercera vez, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Reconoció que Dios estaba por encima de su conciencia, ¿no? Es un pasaje paralelo, digamos, a esto. Cuando nuestras conciencias nos acusen, pero veamos en nosotros un patrón de querer obedecer a Dios, de querer guardar los mandamientos de Dios, ampárate en el hecho de que eres hijo de Dios, porque solo un hijo de Dios quiere agradar a Dios, quiere guardar los mandamientos de Dios. Y aunque tu conciencia te acuse muy pesadamente, Dios es mayor que tu conciencia y Él sabe que eres su hijo, porque Él te ha hecho nacer de nuevo. Ahora bien, si te amparas en que eres hijo de Dios, cuando tu conciencia te acusa, si te amparas en que eres hijo de Dios, pero no hay en ti ningún deseo de obedecer a Dios, no hay en ti ningún verdadero deseo de ser más como Cristo, entonces sí, sabe que si tu conciencia te condena, ¿cuánto más te va a condenar Dios? Dios te conoce mejor que tu conciencia. En ese caso necesitas limpiar tu conciencia en la sangre de Cristo. Necesitas ir a Cristo como el único que puede abogarte delante de Dios por su sacrificio en la cruz. Pero hermanos, pero si ves en ti un patrón de obediencia a Dios, ampárate que tu conciencia ya no tiene poder sobre ti. Tu conciencia ya no es tu mayor juez. Dios ya lo sabe todo, ya está por encima de tu conciencia y Él te hizo su hijo. Ahora eres su hijo. Ahora, fijaros en el beneficio que tenemos cuando nuestras conciencias no nos acusan. Versículo 22, 21 y 22 dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El beneficio de tener una conciencia que no nos condena, porque sabemos que si somos hijos de Dios, porque vemos en nosotros una obediencia a Dios, el beneficio de tener una conciencia que no nos condena es que recibiremos las cosas que le hayamos pedido. Confianza tenemos en Dios, nos dice Juan, y cualquier cosa que le pidiéremos, la recibiremos de Él. Santiago nos dice que no tenemos porque no pedimos. Es por eso que muchas veces no tenemos. Pues cuando le pedimos, tenemos la confianza de que lo recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en dar a sus hijos lo que éstos le piden. Ahora, viendo este versículo, inmediatamente podemos pensar: esto me suena al Evangelio de la prosperidad. Yo le pido a Dios lo que quiero y Dios me lo va a dar, porque Dios quiere que yo viva una vida rica aquí en la tierra. Este versículo suena a eso, ¿verdad? ¿Está diciendo este versículo que podemos pedirle a Dios cualquier cosa y Él nos la dará? Entonces, ¿puedo pedirle a Dios una casa más grande, un coche mejor y más dinero? ¿Está diciendo esto este versículo? ¿Acaso Dios es como el genio de la lámpara, que a diferencia de este que solo otorga 3, Dios te otorga indefinidamente todos los deseos que tú quieras? ¿Acaso es Dios así? ¿Está enseñando esto este versículo? Dejadme decir claramente que este versículo no enseña eso. ¿Y cómo sabemos que no enseña eso? Lo sabemos porque Juan está hablando aquí que Dios dará todo lo que le pidan a aquellos que guardan sus mandamientos y hacen las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que hacen las cosas que son agradables delante de Él? Sus hijos, aquellos que Él hizo nacer de nuevo. ¿Y qué hacen sus hijos? ¿Qué hacen sus hijos? Se esfuerzan por obedecer a Dios.
Se esfuerzan por hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Los hijos de Dios pedirán aquellas cosas que agradarán a su Padre y para su gloria. Los hijos de Dios no están interesados en tener cosas que agradan a su carne. Los hijos de Dios pedirán aquellas cosas que agradan a Dios y las pedirán para su gloria. Juan ya lo dijo en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Fijaros, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que ama al mundo, dice Juan, no es de Dios. El que está controlado por los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, no es de Dios. Y aquella persona que está controlada por eso y pide a Dios que le obedezca a sus deseos, que no espere recibir nada de Dios. Dios no está interesado en dar nada a aquellos que están controlados por el amor al mundo. Y esas personas que no paran de pedir casas, mejor vida aquí en esta tierra, solo tienen puesta su mirada en esta tierra. Su deseo más grande es estar bien en esta tierra y piden a Dios que les dé cosas en esta tierra. Hermanos, Dios nunca va a dar a esas personas nada, nada. Si tu anhelo más grande es vivir una vida cómoda en este mundo, eso quiere decir que estás controlado por el amor al mundo. Y si esperas recibir que Dios te dé algo, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Eso es algo repulsivo para Él. Es repulsivo darte algo que obedezca a los deseos de tu carne. Y eso es lo que pasa con aquellos que creen que Dios quiere que tú tengas una vida cómoda en este mundo y seas muy próspero. Piden a Dios, piden, Señor, dame más coches, dame más casas. Hace poco uno de ellos pidió un helicóptero. Un helicóptero para ir tranquilo por la vida. Y otros piden más casas grandes, porque ellos dicen, sabes que eres bendecido, Dios, por cuando tienes cosas buenas en tu vida. Mentira, eso es mentira. Dios no está interesado en darte a ti cosas que agraden a tu carne en esta tierra. Dios no está interesado en agradar a tu carne. Dios está interesado en que tú le agrades a Él. No está interesado ni siquiera en que tengas muchas cosas en esta vida. No está interesado, hermanos. Así que todo ese evangelio de la prosperidad es mentira. Y este versículo no está enseñando que tú puedes estar aquí pidiendo un montón de cosas para tu carne. Mira bien cuáles son las motivaciones detrás por las cuales pides las cosas que pides a Dios. Mira bien cuáles son tus motivaciones. Ahora, al margen de estas falsas enseñanzas, no debemos pasar por alto el privilegio que tenemos de pedir a Dios por aquellas cosas que necesitamos. Y tenemos la promesa que cuando le pidamos por aquellas cosas que necesitamos para su gloria, Él nos las va a dar. Si tú guardas los mandamientos de Dios y haces las cosas que son agradables delante de Él, pídele todo lo que necesitas y Él te lo dará. Cuando en tu vida haya obediencia a Dios, cuando tú veas obediencia en tu vida a Dios, que te tratas de esforzarte por guardar los mandamientos de Dios, eso quiere decir que eres su hijo. Y si eres su hijo, como dijo en Mateo, ¿qué padre que si su hijo le pide pescado le va a dar una piedra? Pues cuánto más Dios, ¿verdad? Cuando su hijo le pide algo para su gloria, Dios se lo va a dar. Eso es lo que nos dice este versículo. Y un hijo de Dios, hermano, pedirá por aquellas cosas que le hagan más como su padre. Esos son los anhelos del hijo de Dios, porque Dios lo ha puesto en él. ¿Tienes poca sabiduría? Pídele a Dios. ¿Tienes poca fe? Pídele a Dios. ¿Tienes poco amor? Pídele a Dios. ¿Tienes pocos dones? Pídele a Dios. Él te lo dará, porque esas cosas son para su gloria, son para que Él se vea más glorioso en ti. Porque Dios se deleita en dar aquellas cosas que sus hijos necesitan. Él se deleita en dar a aquellos que Él ha cambiado, aquellas cosas que ellos quieren.
Si vives una vida en obediencia a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente, pídele a Dios y recibirás de Él. Ahora, ¿cómo sé que estoy agradando a Dios? ¿Cómo puedo yo saber que estoy agradando a Dios? Bueno, el versículo 23 lo dice. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así es como sabes que agradas a Dios, cuando estás guardando estos mandamientos. Si guardas estos mandamientos, puedes estar seguro de que Dios te ha hecho nacer de nuevo. Cree en Jesucristo y ama a tus hermanos. Cree en Jesucristo y ama a tus hermanos. Y alguien dirá, pero yo ya he creído en Jesucristo, ¿para qué necesito creer en Jesucristo? No se trata de haber creído una vez en Jesucristo, sino constantemente. El Hijo de Dios renueva su confianza en Cristo constantemente, porque constantemente peca. Necesitas confiar en Cristo constantemente. Si crees en Cristo ahora, si crees que Él es suficiente para salvarte de tus pecados, si crees que en Él está la redención de tus pecados, hermano, eres hijo de Dios. Si tú crees estas cosas acerca de Cristo, no que Él va a solucionar tu vida, no que Él tiene un maravilloso plan para tu vida. No, esas cosas son mentira. Olvídate de eso. Si tú crees que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador, delante de un Dios santo, eres hijo de Dios. Ahora, no dejes de creer en eso. Sigue creyendo. Cuando peques, renueva esa confianza. Sigue creyendo en que Él es el único y suficiente Salvador. No pares de creer en Él. Renueva esa confianza cada día. Solo un hijo de Dios puede creer en Cristo. Fijaros lo que dice el capítulo 5 de Primera de Juan. El versículo 1. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Solo aquellos que han nacido de Dios pueden creer en Cristo. Y si tú crees en Cristo en esta mañana, regocíjate de que eres hijo de Dios. Si tú crees en Él, que Él es el único y suficiente Salvador de tus pecados, eres hijo de Dios, pero sigue creyendo. Ahora, y lo mismo si amas a tus hermanos. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? Ama a tu hermano. Solo aquellos que son hijos de Dios tienen la capacidad para amar a sus hermanos. Recordemos que no es el amor al hermano lo que te hace hijo de Dios. No porque ames, Dios te convierte en su hijo, sino más bien si amas, eso quiere decir que Dios ya te ha hecho su hijo. El amor es el fruto de ser hijo de Dios, no es la causa de ser hijo de Dios. No te conviertes en hijo de Dios porque amas, sino amas porque eres hijo de Dios. Él te dio el amor que necesitas para amar a tus hermanos. Por tanto, ama. Ama a tus hermanos y cree en Jesucristo. Y fijaros cómo acaba el capítulo 3. El versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. La persona que guarda los mandamientos de Dios quiere decir que permanece en Dios. Y Dios permanece en ella. Esto es otra manera de decir que esa persona es salva, es hijo de Dios. ¿Y cómo podemos estar seguros de que Él permanece en nosotros? ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Lo dice, porque Él nos ha dado de su Espíritu. Ahora, hablar acerca del Espíritu Santo merecería un mensaje entero, porque hay mucho que hablar ahí. Porque es una verdad asombrosa el hecho de que Dios nos haya dado su Espíritu Santo, de que Él esté morando en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios ha dado su Espíritu Santo a sus hijos. Esto es una verdad objetiva. Da igual cómo te sientes. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Ahora, ¿qué diferencia hace tener el Espíritu Santo? Esto hace toda la diferencia. No podríamos vivir una vida que agrada a Dios sin el poder del Espíritu Santo en nosotros. No podríamos andar en justicia y amar a nuestros hermanos sin el poder del Espíritu Santo. No podríamos andar en justicia y amar a nuestros hermanos sin el poder del Espíritu Santo.
Pero el Espíritu Santo está en nosotros si somos hijos de Dios, si Dios nos hizo nacer de nuevo. ¿Y cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque guardamos sus mandamientos. Entonces, como veis, hermanos, este es un mensaje para que nos examinemos, para que cada uno de los que estamos aquí miremos a nosotros, nuestra vida, y veamos si hay en nosotros este fruto de obediencia a sus mandamientos. El fruto no te hace hijo de Dios. No. Eres hijo de Dios. Das ese fruto porque eres hijo de Dios, porque Dios te ha hecho nacer su hijo. Entonces, es importante que lo veamos de esa manera. Para terminar, hermanos, Dios nos ha capacitado para amar mediante el nuevo nacimiento. Por eso hemos leído antes 1 Pedro capítulo 1, que os animaría, hermanos, que hay en internet un mensaje acerca de ese versículo, acerca de ese pasaje que hemos leído en 1 Pedro, que tiene más o menos que ver con esto, lo que hemos visto hoy. Está en internet, se llama Amaos los unos a los otros, por el pastor Sugel Michelén. Por favor, leedlo, porque os va a ayudar mucho a entender más profundamente estas verdades también. Pero Dios nos ha capacitado para amarnos el uno al otro mediante el nuevo nacimiento. Por eso dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, Dios ha purificado vuestras almas ya os ha capacitado para amar. Por tanto, ama, ya tienes la capacidad para amar. Antes no la tenías porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Antes no tenías vida espiritual, no tenías ninguna manera de tener vida espiritual. Pero Dios ha hecho una resurrección, te ha dado un corazón de carne, Él te ha hecho nacer de nuevo, Él te ha capacitado para amar, para andar en justicia. Por tanto, anda en justicia, porque Dios ya ha hecho todo en ti. Cuando nos amemos unos a otros, eso confirmará que somos hijos de Dios. Y esto acallará nuestras conciencias cada vez que nos condenen. Cada vez que tu conciencia te condena, tú puedes recordar que eres hijo de Dios, porque ves en ti el fruto del nuevo nacimiento. Ves en ti un querer agradar a Dios, ves en ti un querer amar a tus hermanos. Si sabemos que somos hijos de Dios, tenemos la confianza en saber que Dios nos dará todo lo que le pidamos. Por esto es importante la iglesia, hermanos. No podríamos cumplir esto. ¿Cómo puedes amar a tu hermano si no estás aquí? No podríamos cumplir estos mandamientos si no estamos en la iglesia. Imposible. No existen los cristianos solitarios. Lobo solitario cristiano no existe. No existe eso. Aquellas personas que dicen, yo amo a Dios y tengo mi relación con Él y no necesito la iglesia. No existe eso. Eso no es un cristiano. Eso es cualquier cosa menos un cristiano. Un cristiano está en la iglesia. Y si no cumplimos estos mandamientos, tampoco podemos estar seguros de nuestra salvación. Si lo que Juan te está diciendo aquí, que la manera como tú puedes saber que eres salvo es cuando ves en ti amor hacia tus hermanos, ¿cómo puedes tú estar seguro de que eres salvo si no amas a tus hermanos? Si no estás en la iglesia. No puedes asegurar tu salvación. Nadie puede hacerlo. Tú no eres suficiente para hacerlo. Necesitamos la iglesia. Pero también, hermanos, necesitamos la oración. Necesitamos pedir a Dios juntos por aquellas cosas que necesitamos. Y lo que necesitamos más urgentemente no es más salud, no es más dinero, no es más trabajo. Son cosas buenas, las necesitamos, sí, pero no es lo más urgente. Lo que más necesitamos es crecer en semejanza a Cristo. Eso es lo que necesitamos pedir a Dios. Y eso Dios se deleita en darnos. Él nos lo dará porque somos sus hijos. Ahora, si estás aquí en esta mañana sin Cristo, sin haber creído en Él, ven a Él. No tienes que amar o andar en justicia para venir a Cristo. Él no te pone requisitos. Él no te dice, mira, antes de venir a mí tienes que amar, tienes que andar en justicia. No. Ven a Él como eres. Ven a Él, ven a Cristo y Él te limpiará.
Él te limpiará de todos tus pecados. Él te dará una nueva vida, para que Él te empoderará para amar a tus hermanos. Él te dará pies para andar en justicia y un corazón que ame a sus hermanos. Entonces, si estás aquí sin Cristo, ven a Él, solo le necesitas a Él, nada más. Y hermanos, como palabra de ánimo, leamos 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. 1 de Juan 1, 9. Dice, muchas veces, ¿verdad?, pecamos contra nuestros hermanos, pero aquí está la promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, tenemos esta promesa, que cada vez que pecamos, podemos ir a Él. Podemos ir a Él. No tenemos que estar con esa culpa constantemente. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que tú obres en esta iglesia a través de tu palabra, que, Señor, tú uses tu palabra para que nos ayudes a ser más como Cristo y que nos ayudes, Señor, a ampararnos más en Él. Y si hay alguien sin Cristo, que tú abras, Señor, sus ojos para que venga a Cristo. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén.